Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 596. La ceremonia de unión de las estrellas de la conferencia de archiduques. ¿Eso es todo? Pregunté a Harmut, que dirigía a los sacerdotes grises mientras cargaban mi pandabús con el equipaje. Sí, respondió con un movimiento de cabeza, rebosante de confianza. Las túnicas ceremoniales, los bienes menores, la Biblia. Todo. A continuación, me volví hacia mis asistentes del templo. Fran, Mónica, Sam, les confío el templo en mi ausencia. Por favor, supervisen la educación de los nuevos sacerdotes azules. Entendido. Esperaremos su regreso. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemaine. Gracias. ¿Se han hecho todos los preparativos? Había pasado bastante tiempo desde la última vez que estuve en el castillo, pero necesitaba asegurarme de que todo estaba listo para la conferencia de archiduques antes de deleitarme con mi regreso. Los adultos que me acompañaban parecían nerviosos, tal vez porque tenía que realizar la ceremonia de unión de las estrellas y asistir a la familia real a pesar de ser menor de edad. Tenemos con nosotros nuestro atuendo y los bienes que llevaremos a la conferencia, dije. Por favor, compruébenlo todo. Esta caja marcada como atuendos ceremoniales contiene las túnicas azules, aunque no sé de quién son. Esta vez, no solo traíamos mi ropa, también teníamos túnicas ceremoniales para mis caballeros guardianes. Otilia y Lieseleta empezaron a revisar nuestro equipaje del templo. Estos trajes son aceptables, aunque necesitaremos preparar tinta extra y papel vegetal. Permíteme, intervino Clarissa, radiante ante la oportunidad de actuar como mi asistente. Supongo que esto será suficiente. Nos mostró una caja de madera con material escolar para todo un día. Era más que suficiente para completar nuestro trabajo de traducción en el sótano de la biblioteca. Harmut, le dije, tienes intención de unirte a las negociaciones como erudito una vez que termine la ceremonia de unión de las estrellas, ¿verdad? Tienes todo lo que vas a necesitar. Solo asistiré para obtener información y aumentar el recuento, pero ten por seguro que estoy lo bastante preparado como para no manchar su buen nombre. Debido a la purga, el séquito de la pareja archiducal no tenía el tamaño apropiado para un ducado de octavo rango. Se estaban formando nuevos asistentes mientras hablábamos, pero no estarían listos a tiempo para la conferencia, razón por la cual Harmut había aceptado participar después de terminar sus obligaciones como sumo sacerdote. Me impresiona que hayas conseguido prepararte sin dejar de lado tu trabajo como sumo sacerdote, comenté. Como siempre, Harmut, tu excelencia me sorprende. Me siento honrado. Aunque, en este caso, solo fue factible gracias a Clarissa y a mi padre. Miró a su lado, donde estaba su prometida con una expresión que prácticamente gritaba, he trabajado súper duro. Probablemente, tendría que consultar a los padres de Harmut cuánto los estaba agotando, pero al menos estaba haciendo todo lo que podía. El AUG también elogió tus esfuerzos, Clarissa. Tú y Harmut son mis únicos eruditos que participan en la conferencia de archiduques. Estoy ansiosa por ver sus resultados. Sí, mi lady. Puede contar con nosotros. Solo los adultos podían asistir a la conferencia de archiduques. De mi séquito, eso significaba Otilie, Lieseleta, Harmut, Clarissa, Cornelius, Leonore, Damuel y Angélica. 2 asistentes, 2 eruditos y 4 caballeros. Una vez comprobado nuestro equipaje, me dirigí al grupo de menores. Filine, Roderick, visiten el templo tan a menudo como puedan. Quiero que ayuden a Fran y a los demás a cuidar de los sacerdotes azules, al tiempo que vigilan el orfanato. Su presencia como nobles también disuadiría a los sacerdotes azules adultos de hacer cualquier truco.
Hemos estado muy ocupados en las cámaras del sumo sacerdote ahora que Harmut está entrenando a los asistentes de Melchior, dijo Roderick. Al menos ahora podemos relajarnos un poco y trabajar en nuestras transcripciones. Pobre e ingenuo Roderick. Si pensaba que la ausencia de Harmut le iba a asegurar algo de tiempo libre, se iba a llevar una sorpresa muy desagradable. Seguramente le esperaba una larga lista de tareas en el despacho del sumo sacerdote. Matías, Lawrence, continué, por favor, vayan al templo los días que no tengan entrenamiento. Me gustaría que ayudaran a Philine y Roderick, y que comprobaran cómo les va a Nicolaus y a los demás con su propio entrenamiento. ¿Días que no tenemos entrenamiento?, repitió Lawrence con una sonrisa de dolor. Oh, qué sueño sería ese. Lord Bonifacius nos está haciendo trabajar más duro y con más vigor ahora que tiene tantas protecciones divinas. Matías miró la espada que llevaba en la cadera. También hemos estado aprendiendo a lidiar con la tela de plata inmune al maná. Se ha ordenado a los caballeros que se entrenen con armas normales, que no sean estapé. El descubrimiento de la tela de plata nos había convencido aún más de que el antiguo Gieve Gerlach había sobrevivido. Como su hijo, Matías debía de estar lidiando con una tormenta de emociones encontradas. Tenía el ceño fruncido. Los necesitaremos cuando haga falta, pero son pesados y estorban la mayor parte del tiempo, añadió Lawrence. ¿Tengo razón, Matías? Le dio una palmada en la espalda a su amigo, haciendo que levantara la vista sobresaltado y adoptara una expresión más neutra. Solo hemos usado armaduras de piedras fe y armas hechas con estapé, que casi no tienen peso, así que este misterio de la tela plateada es muy problemático, opinó Matías. Tengo intención de entrenarme para mejorar en el uso de armamento metálico. Judith, dije, quiero que te quedes en el castillo. He recibido noticias de que Brunilde está de visita con Bertilde para su entrenamiento, pero no me atrevo a dejar a Gretia sola en el fuerte. Algunos nobles no están muy contentos con los que juramentaron su nombre de la antigua facción verónica. Otilia y Lieseleta me acompañaban a la conferencia de archiduques, dejando a Gretia sola en el castillo. No podía imaginar que pedir ayuda a Matías o Lawrence, sus compañeros que juramentaron su nombre, sirviera de mucho, y además había que tener en cuenta la incomodidad de Gretia con los hombres. Una caballera como Judith era la pareja perfecta. Entendido, respondió ella, aceptando el trabajo con una brillante sonrisa. Puedes contar conmigo. No habrá ningún problema mientras esté en el edificio norte, pero le agradezco su preocupación, me aseguró Gretia, bajando la mirada. Muy bien. Pero si quedarte en el castillo te resulta demasiado, puedes ir al templo con Judith, dije. Perder mi enlace en el castillo no sería lo ideal, pero lo último que quería era que ella sufriera. Parte 2. Tras una buena noche de descanso, ya era hora de irnos. Los sirvientes y los cocineros fueron los primeros en marcharse. Hugo y Rosina estaban entre ellos, pero ella ni siquiera estaba en el castillo, estaba embarazada y de baja por maternidad. El equipaje fue enviado caja por caja, mientras los eruditos y asistentes se teletransportaban. Yo debía partir justo antes que la pareja archiducal y quedaría entre Cornelius y Leonore. Ten cuidado, hermana. Yo también quería ver tu ceremonia. Después de hablar con Charlotte y Melchior, que habían venido a despedirme, dirigí mi atención a Wilfrid. Evidentemente, Sylvester tenía razón al decir que seguíamos negándolo. Aparte de algunas despedidas superficiales durante la cena de anoche, no habíamos hablado en absoluto. No puedo dejar las cosas así. No estaría bien. Wilfrid, dije, sonriendo para guardar las apariencias, mis ordonances no podrán llegar hasta ti desde la Academia Real, así que me temo que tendrás que prescindir de mi correspondencia habitual. A menos que ¿intercambiemos cartas? Palideció. Me alegro de que te vayas por un tiempo. Por fin podré librarme de tus ordonances. Oh, pero las envié porque me preocupaba por ti. Me acosa sobre mi trabajo y mis comidas todos los días, de sol a sol. Es como si me urgieras a trabajar más o algo así. Siguiendo la sugerencia de Sylvester, intentaba mostrarle a Wilfrid tanta preocupación como normalmente le habría mostrado a Ferdinand. Esto incluía enviarle ordonances diarios,
de los que evidentemente no estaba entusiasmado. Estaba pensando si merecía la pena continuar con el empeño cuando vi que uno de sus asistentes le pinchaba en el costado. Al instante, Wilfrid dejó a un lado su ceño molesto y adoptó una sonrisa. Me preocupa mucho que tengas que ayudar a la familia real en el archivo subterráneo, pero hazlo lo mejor que puedas, dijo. Recuerda que representas a todo Erenfest. Y tú sigues suministrando magia a la fundación, respondí. El abuelo y el Aub obtuvieron muchas protecciones divinas como resultado de su dedicada oración. Si bajas la guardia, Charlotte y Melchior podrían superarte. Wilfrid miró a Charlotte y Melchior, luego esbozó una sonrisa cínica y nada. Esperaba que declarara que nunca perdería o que no se dejaría vencer por sus hermanos pequeños, pero no dijo nada en absoluto. Cuando entré en el teletransportador, no pude evitar sentirme incómoda por su sonrisa socarrona. Parte 3. Lady Rosemaine, por favor, relájese hasta que las habitaciones estén listas. Tras llegar a la sala de teletransporte, que tenía más o menos el mismo aspecto que durante el curso escolar, me dirigí a la sala común y esperé mientras mis ayudantes llevaban a cabo los preparativos habituales. En lugar de estar llena de estudiantes parlanchines, estaba inundada de eruditos y asistentes a los que solo había visto durante la fiesta en la que se reunían todos los nobles. Yo estaba más familiarizada con los caballeros, al menos, como era de esperar, ya que los veía durante las cacerías de Trombe, cuando los bendecía para luchar contra el Señor del Invierno, y en otras ocasiones por el estilo. Y por supuesto, los caballeros, eruditos y asistentes reunidos en la sala común eran todos adultos. Debo ser la única bajita de la sala. Me hace sentir como si no perteneciera a este lugar, lo cual es totalmente cierto, para ser honesta. Lady Rosemaine. Buenos días. Elvira se me acercó vestida de erudita y empezamos a hablar de nuestro comercio de imprenta con otros ducados. Sorbí el té que Norbert me había servido mientras tanto, y no pasó mucho tiempo antes de que algunos eruditos muy curiosos en el negocio se reunieran a nuestro alrededor. Lady Rosemaine, estos son los libros que el Aub nos ha permitido vender. Según tengo entendido, Muriela ya se lo ha comunicado, pero ¿han sido informados los de la Ciudad Baja? Efectivamente, dije, ya me lo han confirmado. Además, el gremio de comerciantes ha informado de que la formación de los de Groschel avanza sin problemas, y que tienen preparado producto más que suficiente. Elvira asintió y luego esbozó una sonrisa, con un brillo inconfundible en sus ojos oscuros. ¿Cómo va el tercer volumen de la historia de Fernestine? Según el encargo, el taller de Rosemaine y los talleres de Groschel van a buen ritmo para tenerlo impreso a tiempo para el verano. No sé cuánto han avanzado los de Groschel, pero en el taller de Rosemaine ya hemos terminado los primeros ejemplares. Los he traído para presentarlos durante la conferencia de archiduques y haré que los envíen a tu habitación más tarde. Oh, cielos. Te lo agradezco muchísimo. Justo cuando Elvira me dedicaba una sonrisa de vértigo, la pareja archiducal entró en la sala común. Sylvester tenía el mismo aspecto de siempre. En cuanto a Florencia, tenía mucho mejor aspecto que durante el torneo interducados. Sus náuseas matutinas habían mejorado, presumiblemente. Su vientre era un poco más prominente que de costumbre, pero no lo suficiente como para que nadie se diera cuenta de que estaba embarazada a simple vista. Entre sus asistentes estaban Rillarda y Karstedt. Los había visto anoche durante la cena, pero siempre era agradable saber que les iba bien. Rosemaine, la ceremonia de unión de las estrellas es el primer día, me dijo Sylvester. No olvides prepararte. En cuanto termine el desayuno y demás, te reunirás con el Templo de la Soberanía en el auditorio donde se celebra el ritual. Sé que trabajar para la familia real no será fácil, pero necesito que lo lleves a cabo. De acuerdo. Después de eso, Sylvester y Florencia continuaron hacia sus habitaciones. Su presencia había hecho que los eruditos detuvieran su trabajo, supuse que no habían querido apresurarse en presencia de la pareja archiducal, pero ahora reanudaban afanosamente sus preparativos para mañana. Los caballeros, en cambio, parecían un poco aburridos. Lo mismo me ocurría a mí, su único deber ahora mismo era permanecer de pie en la sala común. ¿Los caballeros no tienen nada que hacer hoy? Le pregunté a Cornelius.
Celebramos nuestras reuniones antes de venir aquí y no tendremos mucho que hacer hasta que se hayan programado las fiestas del té y otras reuniones similares, respondió, mirando también a los apáticos caballeros. Había demasiados en la sala común, incluso para un trabajo tan importante como el de custodiar a la familia archiducal. Si no hay ninguna norma que prohíba a los adultos utilizar el lugar de reunión de la Academia Real, tal vez podrías llevar allí a los caballeros, dije. Después de obtener el permiso del archiduque, por supuesto. ¿A cazar? Preguntó Angélica, forzando inmediatamente la conversación. Se le iluminó la cara ante la sola idea. He oído que las bestias Fey se han vuelto mucho más fuertes gracias a sus bendiciones, Lady Rosemaine. Realmente quiero ir. Los otros caballeros debían de estar muy aburridos. Me di cuenta de que la mayoría de ellos también estaban escuchando. No puedo ir yo misma, ya que necesito prepararme para la ceremonia de la Unión de las Estrellas, pero al menos podré regenerar el lugar el último día de la conferencia. En otras palabras, reúnanse a gusto. También les pido que me traigan algo de lo que recojan. He gastado muchos de mis materiales mientras hacía los amuletos de todos, y quiero reponer mis provisiones. Puedo ofrecer una compensación económica. Angélica empezó a inquietarse, al igual que Damuel. Cornelius estaba quieto, pero yo notaba que estaba ansioso por empezar. Debía de querer participar también en la acción. En respuesta a su emoción, Leonore soltó una risita. Me quedaré a vigilar la habitación para que el resto puedan cazar. ¿Estás segura?, preguntó Cornelius. Tendrías que esperar aquí tú sola. Sí, pero estoy segura de que reunirás para mí la piedra Fey más maravillosa, gorjeó Leonore con una sonrisa radiante, pareciendo más cariñosa de lo que la había visto nunca. Fue entonces cuando Lieseleta entró en la sala común para informarme de que mi habitación estaba lista. Mientras me dirigía hacia allí con Leonore, me fijé de reojo en Elvira, que escribía algo con impaciencia, como si se le acabara de ocurrir una excelente idea para un cuento. Madre, por favor. Concéntrate en la conferencia de archiduques. Parte 4. Ha sido increíble, Lady Rosemaine, exclamó Angélica durante la cena. Había tantas bestias Feys fuertes. Tengo más piedras Feys de las que puedo contar. Realmente esperaba que no estuviera hablando literalmente. Nunca había visto el punto de reunión tan abundante, añadió Damuel. Los materiales son mucho mejores que cuando yo era estudiante. No puedo evitar sentir envidia. Cornelius mencionó que estaba aún más enriquecido que cuando él era estudiante. Ah, sí. Todo ese incidente cuando bombeé mi maná desbordante en el punto de reunión ocurrió después de su graduación. Quiero cazar todos los días que estemos aquí, proclamó Angélica. Me temo que eso no será posible, intervino Leonore. Tendrás que custodiar a Lady Rosemaine durante toda la conferencia de archiduques. La acompañaré al archivo subterráneo. Debes protegerla en su habitación. Su voz será fría y autoritaria. Sí, lo sé, murmuró Angélica, cabizbaja. Solo las mujeres caballero podían custodiarme en mi habitación, y no habría sido razonable pedírselo a Leonore cuando ya tenía que custodiarme en el archivo. Mis disculpas, Leonore, dije. No te preocupes, respondió con una sonrisa. Ir contigo al archivo no es nada comparado con el incesante entrenamiento al que nos someten en casa. A su lado, Clarissa y Harmut, los más ocupados de los eruditos asistentes, comían algo cansinamente. ¿Un lugar de reunión, bendecido por la propia Lady Rosemaine?, murmuró Clarissa. Ojalá hubiera podido verlo. Podemos ir después de la ceremonia de unión de las estrellas, intentó tranquilizarla Harmut. Por ahora, debes volcarte por completo en nuestras negociaciones con Dunkelfelger. Puedes contar conmigo. Estaban trabajando duro, como todos mis asistentes, de hecho. Quería prepararles algún tipo de recompensa, pero no estaba segura de qué elegir. El restaurante italiano va a estar mucho más concurrido a partir de ahora, y mi séquito es tan numeroso ahora que no podría traer a todos a la vez. Tal vez algo más material serviría. Con la cena se servía alcohol, lo que me sorprendió momentáneamente. Nunca hacía acto de presencia durante el curso escolar, por razones obvias.
La charla habitual también había sido sustituida por discusiones más serias, tal vez porque asistía la pareja archiducal. Los eruditos y los asistentes ya tenían preparadas las fiestas del té y otras reuniones por el estilo, y todos deliberaban sobre quién se reuniría con qué ducado, y qué comidas y dulces tendrían que prepararles. Aquello me recordó a las reuniones previas al torneo interducados y me hizo darme cuenta de algo. El torneo era realmente la fase preliminar de la conferencia de archiduques. Mientras seguía comiendo, mis ojos se desviaron hacia los que habían sido alumnos de sexto curso cuando me matriculé por primera vez en la Academia Real. Participaban en las conversaciones y sugerían ideas. Luego, volví a mi habitación. Otilia me ayudó a bañarme y me informó de que había entregado el nuevo volumen de Fernestine a Elvira, que al parecer se había alegrado positivamente. Lady Hannelore de Dunkelfelger debe de estar igual de inquieta. Dijo que era cruel por parte de la autora terminar el libro anterior en el punto álgido del drama, señalé. No era difícil imaginarla temblando de incredulidad tras terminar el segundo volumen y darse cuenta de que la historia no había terminado. Con suerte, nuestro tiempo juntas en el archivo subterráneo me dará la oportunidad de prestarle el nuevo. Puede que solo vayas allí por decreto real, pero me alegro de que también hayas encontrado valor personal en la tarea, dijo Otilie. Tanto mi participación en la próxima ceremonia de unión de las estrellas como mi trabajo en el archivo subterráneo fueron el resultado de un decreto real. En circunstancias normales, alguien tan joven como yo no asistiría a la conferencia. Otilie parecía bastante preocupada de que yo pudiera desmayarme por el estrés. Debo admitir, Otilie, que se siente extraño estar aquí contigo en lugar de con Rillarda. En efecto. ¿Cuáles son tus planes para este invierno? Como sabes, hay asuntos familiares que debo atender. ¿Seleccionarás a Lieseleta para que te acompañe? Mis manos no estarán tan atadas una vez que Harmut, como mis hijos mayores, esté casado y establecido, pero hasta entonces. Otilia tenía un marido y un hijo que aún no había abandonado del todo el nido. También tenía el importante deber de acompañar a Clarissa en sus desplazamientos al castillo. Había podido salir de casa para la conferencia de archiduques, ya que todos los miembros de su familia participaban en ella, pero un viaje de trabajo de larga duración sencillamente no sería viable para ella. Brunilde entrará en su 6º año en la Academia Real el próximo curso, así que sí, creo que Lieseleta me servirá como asistente adulta. El problema es lo que viene después. Sin duda empezará a sentir la tensión cuando Bertilde sea la única archinoble que me quede. Sería cruel, por mi parte, confiar los negocios con la familia real y los ducados de alto rango a Bertilde, de primer año, pero había algunas cosas que Lieseleta simplemente no podría hacer como med noble. Supongo que tendré que pensar en tomar a otro archiasistente adulto, aunque eso no será fácil. La purga ya había hecho bastante para disminuir la población noble, y los nobles de Leisegand se estaban reuniendo para servir como asistentes de Brunilde cuando se convirtiera en la segunda esposa de Laud. No sería fácil para mí encontrarme un archiasistente adulto. Tal vez debería hablar de esto con mis madres. Parte 5. Al día siguiente, después de desayunar, me lavé con agua tibia y me puse la túnica ceremonial de sumo obispa. Otilia y Lieseleta me ayudaban a ponerme los últimos accesorios cuando Leonore y Angélica entraron con sus atuendos ceremoniales azules de doncella de santuario. Santo cielo. Son demasiado hermosas. Puede que me protejan a mí, pero ¿quién va a protegerlas a ellas? Ah, qué maravilla, Clarissa suspiró. Me duele no poder estar en el escenario con ustedes, pero grabaré a fuego en mi memoria la visión de su ceremonia desde el público. Tras recibir aquella ferviente muestra de apoyo, me dirigí escaleras abajo. Harmut, Cornelius y Damuel me esperaban abajo, todos vestidos con túnicas sacerdotales ceremoniales, y de color azul. Llevaban pociones de rejuvenecimiento y piedras face colgando del cinturón, mientras que Angélica llevaba encima a Stenlup. Harmut acunaba la Biblia. Ahora bien, dije, volviéndome hacia Sylvester, ¿nos vamos? Sí. Recuerda no ser grosero con la familia real. Asentí y nos pusimos en marcha hacia el auditorio. Salimos del dormitorio y nos encaminamos por los pasillos del edificio central de la Academia Real. Estaba tan acostumbrada a que el paisaje fuera de las ventanas fuera completamente blanco, edificios de color marfil cubiertos de nieve pálida,
que la visión de tanta vegetación me sorprendió. Flores vibrantes salpicaban el paisaje, bañadas por la cálida luz del sol y mecidas por la suave brisa. La primavera en la Academia Real es una fiesta para los ojos, dije. Estoy tan acostumbrada a ver una extensión de blanco. También es la primera vez que lo veo, dijo Leonore desde mi lado. Desde luego es precioso. Pronto llegamos al auditorio, que se había transformado para la ceremonia de graduación. En el otro extremo de la sala, junto al santuario, pude ver a los sacerdotes de la soberanía preparándose para el ritual. Lady Rosamine, se oyó una voz. Me giré y vi a un hombre que se me acercaba, al que reconocí como el sumo sacerdote de la soberanía. Había asistido a la investigación de Tarnisby-Fallen durante mi segundo año, y aún podía imaginarme la mirada aterradora que había entrado en sus ojos cuando hice el bastón de Flotrane. Sin embargo, no recordaba su nombre. Yo, Immanuel, seré su sumo sacerdote por hoy. Considero una bendición contemplar con mis propios ojos a la famosa santa de Ehrenfest mientras realiza una ceremonia religiosa. Oh, cierto. Immanuel. ¿Cómo podría olvidarlo? Sus ojos grises brillaban con la misma luz febril de antes, y parecían inusualmente desenfocados. Di un paso atrás instintivamente y agarré la manga más cercana. Lady Rosamine. Levanté la mirada esperando ver a Ferdinand, solo para darme cuenta de que en su lugar estaba aferrada a Harmut. Error mío. Solté su manga, luego volví a centrarme en Immanuel y dije, veo que el santuario ha sido preparado. Pronto estaremos listos para la ceremonia, aunque parece que usted aún no ha terminado sus propios preparativos, Lady Rosamine. No tienes la corona de la luz ni la capa de la oscuridad. Ladeé la cabeza, sin saber a qué se refería. En el santuario ya había estatuas de la diosa de la luz y el dios de la oscuridad, la primera con su corona y el segundo con su capa. Parece que el santuario ya las tiene. No me refiero al santuario, sino a su propia persona. El sumo obispo no lleva instrumentos divinos durante las ceremonias de unión de las estrellas en Ehrenfest. De hecho, no llevaban instrumentos divinos durante ninguna ceremonia o ritual. A lo sumo, sostenían el cáliz para la oración de primavera. ¡Qué lamentable!, dijo Immanuel con un fuerte suspiro, y luego sacudió la cabeza. Lady Eglantine nos aseguró que Ehrenfest había conservado sus antiguas costumbres religiosas, pero ¿cómo puede ser eso si no conocen las disposiciones tan básicas? ¿Acaso su Biblia no detalla los pasos de esta ceremonia? Como mínimo, no menciona que los sumos obispos necesiten llevar instrumentos divinos. También hablé con Ehrenfest sobre las pasadas ceremonias de la unión de las estrellas de la Academia Real, y parece que no hay precedentes de lo que sugieres. Sylvester seguramente habría dicho algo si el sumo obispo hubiera llevado un atuendo tan extraño durante la unión de las estrellas del príncipe Anastasius y Eglantine. Obtuvimos este conocimiento de un antiguo texto que descubrimos durante el verano, en el que se detallaba la ceremonia en cuestión. Creíamos que ese conocimiento ya estaría en su Biblia, que es mucho más detallada que la nuestra. Tal vez reside en una sección que ustedes no pueden leer. Oh, cierto. Hicimos creer que no podía leerla entera. Harmut entró entonces en la conversación. Si el sumo obispo no usó ningún instrumento divino el año pasado, entonces no veo razón para que nosotros hagamos las cosas de otra manera. Oh, contestó Immanuel, y luego le enarcó una ceja. Escúchame bien. Como seguro que sabes, Lady Detlinde activó un círculo mágico durante su ceremonia de mayoría de edad. Aunque nadie cree nuestras afirmaciones de que su propósito era elegir al próximo Cent, el hecho es que apareció. Nuestros textos en el Templo de la Soberanía no mienten. A partir de ahí, se lanzó a una apasionada perorata sobre las tradiciones del Templo de la Soberanía, con sus ojos grises girando todo el tiempo. Para poder abrazar al Cent legítimo con el ritual adecuado, hemos empezado a investigar las ceremonias en profundidad. Por eso, el rey Trahuercual decidió seguir nuestro consejo y decretó que la santa de Ehrenfest fuera la sumo obispa de hoy, ya que ella tiene el poder de llevar a cabo los rituales adecuados. Si estábamos equivocados, entonces hemos cometido un error fundamental desde el principio. Suena como si hubiera pasado algo entre la familia real y el Templo de la Soberanía.
La familia real quería que bendijera la ceremonia para que el príncipe Sigisbal fuera reconocido como el próximo rey. El templo de la soberanía quería revivir viejos rituales al servicio de un Sent legítimo, pero carecía del maná necesario. Dio la casualidad de que ambos objetivos requerían que yo realizara la ceremonia de hoy como sumo obispa. Primero, permíteme ver este texto que has encontrado, dije. Eso no bastará. Si no tienes los instrumentos divinos, verlos no cambiará nada. El sumo obispo de la soberanía bastará para una ceremonia estándar. La ceja de Harmut se crispó. Y Manuel no solo intentaba apartarme ahora que no satisfacía sus exigencias, sino que además se negaba a mostrarme el texto que estaba tan decidido a seguir. Di un paso adelante antes de que pudiera responder. Y Manuel, dije con una sonrisa, mientras levantaba ligeramente una mano para retener a Harmut. Ahora comprendo hasta qué punto te apasionan las ceremonias religiosas. Si el templo de la soberanía cree que debo llevar la corona de la luz y la capa de la oscuridad, entonces las llevaré. ¿Es así?, preguntó Immanuel, con tono burlón. ¿Pero serás capaz de llegar al templo de Ehrenfest y volver a tiempo para la ceremonia? Sacudí la cabeza e hice aparecer mi estapé en la mano derecha. No hace falta. Puedo crearlos yo misma. Insumang. En un abrir y cerrar de ojos, apareció la capa de la oscuridad. Me la eché sobre los hombros y me abroché el broche dorado en el cuello. Después, ajustó automáticamente su longitud para que me quedara perfecta. Y Manuel me miró boquiabierto mientras yo producía un segundo estapé, y decía, Beleuchkron, para que apareciera una corona de luz, y me ponía la corona dorada. Supongo que con esto será suficiente. Ahora, enséñame este texto. Necesitaré verlo antes de poder realizar esta antigua ceremonia tuya. Inmediatamente, Immanuel me guió hasta el lugar de espera del sumo obispo, cerca del santuario, y luego me mostró con orgullo el texto en cuestión. Estaba inscrito en una pizarra de marfil, casi idéntica a las del archivo subterráneo. Es este, me dijo. No estoy seguro de que el texto sea legible para ti, pero lo es. Cogí la pizarra y descarté los instrumentos divinos. No había necesidad de mantenerlos ahora que tenía el documento. Los instrumentos divinos, exclamó Immanuel. Sería un desperdicio de maná mantenerlos innecesariamente. Si lo que has dicho es cierto, y esta pizarra menciona que son necesarios, entonces los llevaré. Hojeé el texto de la tablilla blanca. Un observador podría haber supuesto que estaba holgazaneando. Después de todo, solo estaba aquí de pie y leyendo mientras todos a mi alrededor se preparaban para la ceremonia. Pero ni siquiera habría una ceremonia a menos que yo, la sumo obispa, supiera cómo llevarla a cabo. Era mi deber leer. El lenguaje antiguo podía clasificarse en varios periodos distintos, y este texto estaba escrito en un estilo que reconocí de inmediato. Presumiblemente alguien lo había transcrito del archivo subterráneo. Como mínimo, estaba escrito igual que las otras descripciones de rituales que habíamos visto allí. Aún así, es interesante saber que hay gente en el templo de la soberanía que puede leer esto. Por lo que recordaba, no había nadie en la familia real que pudiera entender el lenguaje antiguo. Realmente se habrían beneficiado de una relación de cooperación con el templo de la soberanía, pero por desgracia. Quizá el templo de la soberanía había desairado a la familia real por su falso Sent, o la familia real no había esperado que nadie del templo de la soberanía fuera capaz de leer los textos antiguos. Tal vez no había habido ninguna comunicación entre ellos. En cualquier caso, el templo de la soberanía probablemente se negaría a ayudar en lo más mínimo, aunque el rey se esté matando para sostener el país. Dejando todo eso a un lado, como había dicho Immanuel, este texto trataba sin duda de la ceremonia de la unión de las estrellas. La sencilla descripción era idéntica a la que yo conocía, con la excepción de la corona de luz y la capa de oscuridad. La oración también era la misma, y dado que en una sola tablilla no cabía mucho texto, no tardé mucho en terminar de leerla. Esto es extraño. En Ehrenfest, la ceremonia de la unión de las estrellas es un ritual nocturno. Según la Biblia, el dios de la oscuridad había querido bendecir el matrimonio del dios de la vida y la diosa de la tierra.
Su unión había tenido lugar de noche para facilitarle el proceso. Ehrenfest había mantenido esa tradición, pero la ceremonia de la unión de las estrellas de la conferencia de archiduques iba a tener lugar a la tercera campanada. Personalmente, me parecía una mala idea celebrar una ceremonia para la familia real durante el día. Sin embargo, la tablilla no decía nada sobre cuándo debía celebrarse, así que mis preguntas quedaron sin respuesta. ¿Ocurre algo, señorita Rosemaine?, preguntó Leonore, inclinándose hacia mí. Negué con la cabeza. Parece que las oraciones y los pasos son idénticos, aparte de la inclusión de los instrumentos divinos. Luego devolví la pizarra a Immanuel. Bueno, da igual. Seguir estos pasos satisfará al templo de la soberanía, y lo máximo que tengo que hacer por la familia real es bendecir al príncipe Sigisbald. Aunque parecía peculiar celebrar la ceremonia a plena luz del día, reprogramarla no era una opción. Los archiduques de todos los ducados ya habían llegado a la Academia Real. Incluso abordar el tema sería una pérdida de tiempo. De momento, dije, informaré a la familia real. Satisfecha con lo que había visto en la pizarra, envié un ordonanza a Anastasios, diciéndole que el Templo de la Soberanía estaba intentando revivir un antiguo ritual y que me habían pedido que les ayudara. El texto parece legítimo, le dije. ¿Crees que debería llevar a cabo su petición? Me han dicho que, si realizamos el ritual habitual, conseguirán que el sumo obispo de la soberanía actúe en mi lugar. La familia real era la que quería que bendijera la ceremonia. Como tal, parecía natural que ellos mismos hablaran con el Templo de la Soberanía para decidir qué ritual se elegiría y quién lo llevaría a cabo. No es que yo quisiera ser la sumo obispa de hoy. De hecho, ahora que había leído aquella tablilla, ni siquiera me importaba la idea de que me enviaran a casa. De todos modos, no quería verme envuelta en una disputa de poder entre la familia real y el Templo de la Soberanía. Quédate donde estás, fue la respuesta del príncipe. Llegaré enseguida. Para mi decepción, parecía que tendría que quedarme. Me volví hacia Immanuel y Harmut, que discutían sobre el ritual. Parecían discutir sobre quién desempeñaría las funciones del sumo sacerdote. Harmut seguía comprobando los puntos en los que yo necesitaría apoyo, mientras que Immanuel insistía en que el Templo de la Soberanía debía mantener su presencia a través del sumo sacerdote. ¿Está Rosemaine aquí?, Anastasios preguntó mientras se acercaba. Encantado de volver a verle, príncipe Anastasios, respondí. Nos saludamos, tras lo cual opté por dejar que él e Immanuel decidieran qué papel desempeñaría yo. No me esforzaré en decir esto, ya que obviamente los enfurecería, pero creo que la familia real fue demasiado descuidada con su ordenamiento del Templo de la Soberanía. Basta con mirar en qué lío se ha convertido. El sumo obispo de la soberanía había celebrado estas ceremonias durante años sin falta, por lo que parecía bastante obvio que no querría que un forastero se abalanzara sobre él y ocupara su lugar. Para empeorar las cosas, dicha forastera ni siquiera había sido informada de los detalles cruciales, lo que había provocado que la regañaran. Si la familia real realmente quería que realizara esta bendición, lo menos que podrían haber hecho era vigilar más de cerca la situación. Aunque supongo que todo esto demuestra lo poco que el templo piensa en ellos. Entonces, ¿debo realizar este antiguo ritual o no?, pregunté. Anastasios hizo una pausa y luego dijo, sí. Estamos mejor preparados para un incidente inesperado que con Detlinde. Después de todo, hasta un tonto podría decir que, contigo involucrada, algo extraño está destinado a suceder. ¡Qué descaro! Si tanto le preocupaba que ocurriera algo extraño, ¿por qué estaba yo aquí? ¿Había olvidado que era él quien me ordenaba hacer esto? Entonces, Rosemaine, ¿qué consecuencias inusuales podemos esperar cuando realices la ceremonia vestida con los instrumentos divinos?, preguntó Anastasios. No lo sé. Sus ojos se abrieron de par en par. Dijiste que habías leído el texto, ¿no? Era cierto, pero la tablilla solo ofrecía una visión general de la ceremonia. No entraba en detalles ni mencionaba lo que podía pasar, y yo no podía predecir el futuro. Puedo confirmar que se trataba de la ceremonia de la unión de las estrellas, dije, así que la boda en sí debería celebrarse sin problemas. Mi explicación provocó un prolongado gemido de Anastasios,
pero acabó cediendo. Mientras se celebre algún tipo de ceremonia de la unión de las estrellas, será suficiente. Los Aux llegarán pronto, y nosotros, la familia real, entraremos después. Debo irme por ahora. Quédate aquí, y ten cuidado de mantenerte entre líneas. Después de ver cómo Anastasio se daba la vuelta y se marchaba rápidamente, con su capa ondeando tras él, observé cómo los Aux iban entrando en el auditorio. Podía distinguir de qué ducados procedían por los colores de sus capas. La ocasión se parecía mucho a la ceremonia de graduación de la Academia Real, pero con adultos en lugar de estudiantes. Unas fuertes campanadas llenaron el aire, indicando que era la tercera campanada. Algunos no habían entrado en la sala, así que al ver que comenzaría, apresuraron el paso. Una vez que los colores de todos los ducados pudieron verse entre el público, Immanuel se situó frente al altar como sumo sacerdote y agitó una herramienta mágica cubierta de campanillas. La puerta se abrió a su vez y entró la familia real. Allí estaban el Cent, su primera esposa, Anastasios, y Eglantine, y todos se dirigieron con elegancia a sus asientos. Por un momento me pregunté por qué no estaban presentes la segunda y la tercera esposa, pero luego recordé que a la conferencia de archiduques solo asistían las primeras esposas. La campana volvió a sonar, esta vez para señalar mi entrada. Me levanté y me dirigí al altar. Se oyó un revuelo entre la multitud. Parecía que no todos los ducados habían sido informados de que yo celebraría la ceremonia como sumo obispa. Caminé lo más deprisa que pude, con cuidado de no pisar mis vestiduras. Harmut me seguía con la Biblia en la mano, mientras mis caballeros se agolpaban a mi alrededor con sus túnicas azules ceremoniales. Era un espectáculo inusual, sin duda. Normalmente, el sumo obispo entraba solo, pero la obstinación de Harmut y su insistencia implacable habían dado lugar a nuestra formación actual. Harmut desconfiaba mucho del templo de la soberanía. Cuando sus miembros habían intentado argumentar que el sumo obispo debía entrar solo, él los había callado con un solo argumento: Lady Rosemaine no es una sumo obispa cualquiera, también es candidata a archiduque. Luego, después, se había acercado a mis caballeros guardianes y les había dicho: su deber más importante es mantener a los sacerdotes de la soberanía alejados de nuestra Lady. Si alguien la toca sin permiso, córtenle los brazos inmediatamente. Por supuesto, cortarles los brazos suena un poco extremo. Sin embargo, Immanuel me da escalofríos, así que agradezco tener a todo el mundo cerca. Llegué ante el santuario y Harmut me entregó la Biblia. Leonore me ajustó el dobladillo de la túnica y se quedó a un lado. Immanuel esperó a que termináramos los preparativos, entrecerró ligeramente los ojos e hizo un gesto con la mano. Me estaba indicando que me pusiera los instrumentos divinos. En respuesta, Harmut le devolvió la señal, instándole a empezar sin ellos. Comprendía cuánto maná requería mantener los instrumentos, así que cuanto más tarde pudiéramos sacarlos, mejor. Se produjo un vaivén repetitivo de ondas mientras los dos sumos sacerdotes trataban de superarse mutuamente. No tardaron en oírse murmullos impacientes entre el público, lo que impulsó a Immanuel a romper el estancamiento. La ceremonia de la unión de las estrellas dará comienzo. Novios, entren. Entraron 5 parejas, con Sigisbald y Adolfine a la cabeza. Los nobles aplaudieron y vitorearon en apoyo de las uniones, dando lugar a un ambiente de lo más alegre. Ojalá hubiera podido bendecir a Ferdinand. Obviamente no estaba entre el grupo de parejas, ya que su boda con Detlinde se estaba retrasando. Esta también había sido mi única oportunidad. La familia real me había pedido que viniera expresamente para bendecir a Sigisbald, por lo que era poco probable que me convocaran para futuras ceremonias. La gente de mi edad ni siquiera debía estar aquí. Vamos, Aubarensbach. ¿Por qué no pudiste vivir un poco más? Ferdinand habría podido casarse con Detlinde y recibir una habitación oculta, mientras que yo habría podido darle la mayor bendición que hubiera podido. En otras palabras, no habría tenido que preocuparme tanto por él. No podía haber llegado en peor momento. Suspiré, pero entonces me di cuenta de que era la única cara amargada de la sala y rápidamente forcé una sonrisa. Miré a Sigisbald y a Adolfine, que habían subido al escenario, y los felicité con la cabeza. Introduje una llave en la Biblia del atril, la abrí y pasé las páginas.
Un grito que reconocí como proveniente de Frau Larm resonó en toda la sala, pero nada le siguió, así que comencé la ceremonia. Por el rabillo del ojo, vi que Immanuel seguía haciéndome señas para que me pusiera los instrumentos divinos, con cara de pocos amigos. Por desgracia para él, la espera continuaría. Necesitaba utilizar un instrumento mágico para amplificar la voz al contar la historia bíblica. Sí que es quisquilloso. Le dejé claro que me los pondría cuando hiciera falta, ¿no? Ignorando sus gestos incesantes, utilicé una herramienta mágica para amplificar la voz y empecé a contar la historia del dios de la oscuridad y la diosa de la luz. El dios de la vida pretendía casarse con la diosa de la tierra, y los dioses supremos le concedieron su permiso. Mientras tanto, Harmut y Cornelius prepararon el mismo tipo de plumas mágicas que yo había utilizado anteriormente para firmar mi nombre con mi maná. Ahora, bendigamos el nacimiento de estos recién casados a imagen de los dioses, dije. Di un paso atrás, y mis caballeros guardianes me amortajaron tras las grandes mangas de sus túnicas para que pudiera ponerme los instrumentos divinos. En momentos como este, agradecía ser pequeña, hacía las cosas mucho más cómodas. Mi reaparición con la capa y la corona provocó la reacción del público. Immanuel esbozó una sonrisa de satisfacción, seguramente le preocupaba que no utilizara los instrumentos divinos, y continuó con la ceremonia. Adelante, príncipe Sigisbald, el primero de Centra-Werqual. Ven, Lady Adolfine, la hija de Audre Wanchel. La pareja salió de su trance y avanzó hacia el santuario. Anastasios me dijo lo que iba a ocurrir, dijo Sigisbald, pero aún me sorprende verte con los instrumentos divinos. ¿El santuario tiene copias idénticas? ¿Son las tuyas de Ehrenfest? Preguntó a Adolfine. Las dos son mis stabs. No podía admitirlo aquí y ahora, así que me limité a sonreír, evité la pregunta y les entregué un contrato para confirmar sus voluntades. Desapareció en un estallido de llamas doradas en el momento en que firmaron sus nombres, al igual que los contratos de las parejas que firmaron después. Que el sumo sacerdote bendiga a estos recién casados, dijo Immanuel. Levanté las manos y empecé a rezar. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos infinitos, oh Dios de la oscuridad y diosa de la luz, escucha mis plegarias. De repente, el broche de oro de mi cuello se desprendió por sí solo y la capa de la oscuridad voló hacia el techo sin hacer el menor ruido. Mientras miraba hacia arriba, aún en oración, la capa se extendió en todas direcciones y creó su propio cielo nocturno. Que concedas tus bendiciones al nacimiento de nuevas uniones. A continuación, la corona se levantó de mi cabeza y se elevó en el aire, donde comenzó a brillar como el sol en llamas. La presencia del dios de la oscuridad envolvió el auditorio, mientras que la diosa de la luz nos bañó a todos con su resplandor. Ah, los dioses supremos. Estaban aquí, no me cabía la menor duda. Continué rezándoles. Que quienes te ofrezcan sus plegarias y gratitud sean bendecidos con tu divina protección. El cielo nocturno se contrajo en un solo punto, mientras el anillo brillante que emanaba de la corona comenzaba a girar. Inmediatamente después, pilares de oscuridad y luz salieron disparados hacia el techo y volaron hacia alguna parte. Parecía ser algo bastante habitual durante las ceremonias de la Academia Real, así que no le di importancia. La mayor parte de la luz restante giró sobre sí misma, superponiéndose y bailando en el aire, y se convirtió en un polvo brillante que llovió sobre los recién casados. Esa parte también sucedía cuando se realizaba el ritual en Ehrenfest. A pesar de mis preocupaciones iniciales, ahora entendía por qué no se molestaban en esperar a la noche para celebrar la ceremonia aquí, en la Academia Real, mientras llevabas los instrumentos divinos, el cielo nocturno venía a ti. Tuve la sensación de que mi stabs volvía a mi interior, y con eso. Está hecho. La ceremonia había concluido, al igual que la tarea que la familia real me había encomendado. Suspiré aliviada y murmuré, las ceremonias aquí en la Academia Real siempre acaban siendo mucho más vistosas que cuando se realizan en Ehrenfest. Y mucho más divinas, añadió Harmut con una sonrisa. Estaba a mi lado y probablemente fue el único que se dio cuenta de mi comentario. Cogió la Biblia de su atril, me ofreció la mano y dijo, partamos mientras todos están asombrados. Una excelente sugerencia. Parte 6. Juntos,
nos dirigimos a una sala de descanso cercana al auditorio. Harmut entregó la Biblia a Leonore y luego ordenó a Damuel que me recogiera y me llevara de vuelta al dormitorio lo antes posible. Lady Rosemaine, dijo Harmut, por favor, permítame que le pida prestado a Cornelius para la limpieza y cualquier pregunta que surja. Por supuesto, pero debería marcharse ahora, antes de que aparezca algún individuo problemático. Puede que sea un pequeño desvío, pero regrese por esta puerta en su lugar. ¿Lo habían planeado todos de antemano? Angélica agarró a Stenluck por la empuñadura, dispuesta a luchar en cualquier momento, y se puso en cabeza mientras avanzábamos por el pasillo. Damuel le pisaba los talones. Yo seguía en sus brazos, intentando hacerme a la idea de la situación, y Leonore iba en la retaguardia con una sonrisa tranquilizadora. Esto es solo por seguridad, me aseguró Leonore. Harmut desconfía enormemente de Immanuel, del Templo de la Soberanía. Describió al hombre como un fanático increíblemente peligroso. Me dijeron que Immanuel tenía una mirada aún más intensa cuanto más tiempo pasaba conmigo, sobre todo ahora que sabía que yo podía llevar los instrumentos divinos y leer la antigua lengua que la familia real no había sido capaz de entender. Harmut lo veía ahora como una auténtica amenaza. Bueno, para que Harmut de todas las personas lo haya llamado fanático, realmente debe ser serio. Tal vez fue un poco cruel de mi parte. Harmut nunca tiene la misma mirada enloquecida que Immanuel, ni es tan aterrador. Parece que planea sacarte de Ehrenfest y meterte en el Templo de la Soberanía, explicó Damuel. Su problema es que, aunque pueden entender los textos antiguos y obtener de ellos valiosos conocimientos, carecen del maná necesario para realizar realmente las ceremonias. Desean utilizar el suyo para encontrar en el país un verdadero Sent. Harmut había acabado oyendo esto directamente de la boca del caballo. Immanuel le había dicho que, en estos tiempos calamitosos, lo que Jürgen Schmidt necesitaba más que ninguna otra cosa era un verdadero Sent. Había proclamado que Ehrenfest debía apoyar al Templo de la Soberanía en su estudio de las antiguas ceremonias y que era deber de Harmut, como nuestro sumo sacerdote, instruir a Oberenfest para que me enviara allí. Hay que conseguir un verdadero Sent, había dicho. Por el bien de Jürgen Schmidt en su totalidad. Harmut se había negado con una sonrisa. Solo actuó por el bien de Lady Rosemaine, y ella desea permanecer en Ehrenfest. Bueno, ¿no podemos simplemente ignorarlos? Pregunté. No deberíamos tener muchos problemas para tratar con el Templo de la Soberanía. En efecto, si solo tratáramos con el templo, ese enfoque funcionaría, dijo Leonore. El problema es que la familia real está igual de apasionada por obtener el Gutriseit y un verdadero Sent. Nadie puede predecir qué decretos podrían tomarse cuando los intereses de estos dos grupos se alineen. Harmut está más preocupado por eso que por cualquier otra cosa. Ehrenfest no tenía medios para rechazar un decreto real. Harmut opinaba que la familia real nos exigía demasiado, aunque sin duda comprendía el peligro de tal opresión. Puede que tengas una conexión personal con la familia real, aún así, nunca antes habían hecho tantas peticiones a un individuo. También por orden suya iba a leer documentos del archivo subterráneo. Aún era menor de edad, así que, para empezar, no debería haber recibido permiso para ir allí. Además, aún era estudiante, lo que hacía que mi participación en estos asuntos fuera muy poco convencional. La familia real me hacía estas peticiones a una costa de romper la tradición. Leonore me dedicó una sonrisa preocupada. Harmut nunca te lo diría, pues sabe lo mucho que te apetece visitar el archivo, pero le inquieta mucho la voluntad de la familia real de involucrarte en antiguas ceremonias, y ordenarte que realices traducciones mientras ya estás tan ocupada con el trabajo del templo, y los negocios de los comerciantes allá, en Ehrenfest. Aunque no se puede evitar un decreto real, tus deberes en casa son mucho más importantes. Supongo, respondí. Ayudar en el castillo definitivamente beneficiaría más a Ehrenfest que ayudar a la familia real. Empecé a sentirme un poco culpable por lo mucho que disfrutaba yendo al archivo subterráneo. Damuel tanteó, probablemente buscando una forma de aliviar la atmósfera opresiva que se había apoderado de todos nosotros. Sus ojos se desviaron, luego sonrió y dijo, ciertamente, se ha vuelto más pesada, Lady Rosemaine.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Era obvio que había querido decir algo como: oh, como has crecido, o ahora eres mucho más alta, pero que me dijeran que pesaba más era tan agradable como un cuchillo en el pecho. Bájame, dije. No, no, Lady Rosamine, intervino Leonore. Damuel. Quizás las mujeres te evitan porque les dices cosas tan crueles. ¿Perdón? Damuel titubeó, sus ojos revoloteando entre Leonore y yo. Solo me alegraba de ver que Lady Rosamine está creciendo. Entiendo lo que querías decir y que pretendías aligerar el ambiente, pero decirle a una chica que ha engordado es sin duda una de las peores cosas que se pueden decir. Lo siento, murmuró Damuel, bajando la cabeza. Al parecer tan triste, en realidad consiguió aligerar el ambiente, aunque solo fuera un poco. Nos reímos al doblar la esquina, pero entonces Angélica se detuvo bruscamente. Y Manuel y varios sacerdotes bloqueaban el pasillo. Damuel me agarró con más fuerza. Oh, Lady Rosamine, dijo Immanuel. Parece que tienes mucha prisa. Quería darte las gracias por celebrar la ceremonia por nosotros. En efecto, respondí. Me encuentro bastante mal por haber consumido demasiado maná, así que estoy regresando a mi dormitorio. Qué vergüenza que me hayas visto en ese estado. Mi explicación era poco más que un intento de ganar tiempo mientras me devanaba los sesos buscando una forma de traspasar su línea defensiva. Lady Rosamine, el Templo de la Soberanía contiene muchos más documentos antiguos. Por favor, venga a leerlos con nosotros. Fui a levantar las manos en señal de celebración, pero Damuel me detuvo rodeándome con sus brazos. Gracias. La familia real declara que nuestros documentos son falsos, continuó Immanuel, por lo que se niegan a hacernos caso. Esperábamos que usted los leyera y demostrara que solo decimos la verdad divina. Mis disculpas. Me encuentro tan mal que ni siquiera puedo pensar con claridad. Además, creo que tales peticiones deben hacerse a través de Auberenfest. Entonces le hice una señal con los ojos a Angélica, indicándole que avanzara. Ella asintió y continuó. Permítame mostrarle un lugar excelente para descansar, dijo Immanuel, y me tendió una mano. En un abrir y cerrar de ojos, Angélica había desenvainado a este look. Si tocas a Lady Rosamine sin permiso, te cortaré el brazo. Immanuel tragó saliva. No debía de esperar que Angélica fuera un caballero, ya que seguía vistiendo su túnica azul de doncella de santuario. Leonore aprovechó la conmoción y la confusión para adelantarle, y Damuel le siguió de cerca. No fue hasta que estuvimos lejos de los sacerdotes de la soberanía que Angélica volvió a envainar a este look. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.